Qué lindo que es poder encontrarme contigo nuevamente en este espacio en donde abordamos el tema de la santidad. Aquel que es alabado, glorificado y bendito, lo reconocemos como tal y nos gozamos en él, en este espacio en el que podemos hacer nuestra esa idea suya, que es el de algún día alcanzar la santidad. Esto que para nosotros hoy es un deseo, es un anhelo, es una idea, ¿no? Pero que sabemos que en el fondo es esta gracia que, como bien dice el Papa Francisco, primerea el corazón del ser humano y que se transforma en esto, vocación común para todos, ¿no? Llamado del Padre a nosotros, sus hijos, que quiere que podamos vivir una eternidad con Él en la gloria del cielo. Así que hoy iniciamos nuestro capítulo 2 del tercer libro de Tomás de Kempis llamado Imitación de Cristo, y donde vamos a profundizar un tema hermosísimo. Mira, lo voy a poner ahí en pantalla. Capítulo 2 dice, cómo la verdad habla dentro del alma sin sonido de palabras. O sea, te deja mudo, ¿no? Ese título te deja ahí justamente sin palabras. Bueno, si es la primera vez que te conectás, que puedas hacer esta experiencia que hacemos siempre. Yo tan solo leo con ustedes el, el libro y lo voy tratando de bajar a nuestra realidad cotidiana de todos los días para que podamos ver una santidad posible, ¿no? Que la podemos alcanzar cualquiera de nosotros, en donde te decía recién, llamado gratuito, vocacional para toda persona. Entonces, es posible, no es algo inalcanzable. Sí, hace 4 años que estamos profundizando sobre este tema, pero es solo esto, tratar de tener en el corazón ese anhelo, y no tapar, no apagar, no acallar ese llamado de Dios con el mundo, ¿no? Con cosas, un mundo que cada día predica más fuerte todo lo opuesto a Dios. Entonces por eso nos hemos propuesto hablar todas las semanas sobre la santidad y decir sin ningún temor esto que decimos siempre, yo quiero ser santo. Sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, yo quiero ser santo. Y esta invitación a que vos te animes a decir esto, yo quiero ser santo, quiero ser santo. Bueno, iniciamos. Dice así, aquí va a hablar el alma. Recordarás que en los capítulos pasados hablaba Jesús. Bueno, aquí va a hablar el alma. Y el alma va a decir, habla Señor porque tu siervo escucha. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que sepa tus verdades. Inclina mi corazón a las palabras de tu boca. Descienda tu habla así como rocío. Decían en otro tiempo los hijos de Israel a Moisés, háblanos tú y oiremos. No nos hable el Señor porque quizá moriremos. No así, Señor, no así te ruego, sino más bien como el profeta Samuel, con humildad y deseo te suplico. Habla, Señor, pues tu siervo oye. No me hable Moisés ni alguno de los profetas, sino bien háblame tú, Señor Dios, inspirador y alumbrador de todos los profetas, pues tú solo, sin ellos, me puedes enseñar perfectamente, pero ellos sin ti ninguna cosa aprovecharán. Bueno, daría para seguir profundizando. Mira, ¿qué te puedo decir de este primer numeral de este capítulo 2? La oración. La oración. Creo que está muy interesante esta forma de oración, ¿no? En donde muchos hermanos que quizás no conocen, por ejemplo, esta corriente de gracia que es la renovación carismática católica, muchos se han quedado en una oración aprendida, en una oración solo en entendimiento, y no tienen esta experiencia personal y viva de un diálogo
un diálogo con Dios. Y si prestaste atención, Tomás lo que estaba haciendo es dialogar, hablar con Dios como si fuera justamente eso, un padre, una persona que está ahí escuchando y en donde no es un monólogo, es un diálogo, le está suplicando el alma de Tomás, tu alma ahora y mi alma, están suplicándole a Dios que hable, que queremos escucharle, que estamos dispuestos a escucharle, que estamos con el corazón pendiente, con el corazón expectante, no ahí, esperando en este diálogo. Por eso el alma se ha abierto a pedir, pero también se ha abierto para escuchar. Y no es una oración rebuscada, no, es una oración concreta, sencilla y a la vez profunda. Fíjate lo que dice, vuelvo a poner en pantalla, dice, habla porque tu siervo escucha, yo soy tu siervo, dame entendimiento, fíjate que le está pidiendo la capacidad de poder comprender, ¿para qué? Para saber la verdad, tus verdades. Inclina mi corazón a las palabras de tu boca, que desciendan tu habla como rocío. No, mira qué lindo, ¿no? Esta oración. Fíjate que el numeral 2 dice, es verdad que pueden pronunciar palabras, mas no dan espíritu, perdón. Elegantemente hablan, mas callando tú no encienden el corazón. Dicen la letra, mas tú abres el sentido. Predican misterios, mas tú ayudas a cumplirlos. Muestran el camino, pero tú das esfuerzo para andarlo. Ellos obran por de fuera solamente, pero tú instruyes y alumbras los corazones. Ellos riegan la superficie, mas tú das la fertilidad. Ellos dan voces, pero tú haces que el oído las perciba. Bueno, aquí en este numeral 2 podemos ver cómo se da esta comprensión que sí, el hombre, la persona, puede en lo aparente hacer muchísimo, ¿no? Pero sin este don de Dios, que es todo lo que acontece. Uno no piensa a veces, ¿no? Yo decía hace tiempo que todo lo que tengo, que quizás es poco para algunos y quizás para otros es mucho, bueno, todo lo que tengo me lo ha dado Dios, Él lo ha permitido. Y todo esto que me ha dado, en definitiva, me ha hecho o me ha constituido administrador de eso, ya sea de bienes materiales como de bienes espirituales, dones, talentos, ¿no? Capacidades, como también así las incapacidades que tenemos muchas veces. Y de todo eso nosotros somos meros administradores, en donde sabemos que lo ponemos al servicio, pero es Dios, en definitiva, el que da valor y sentido a eso que nosotros hacemos. ¿De qué serviría tener la mejor semilla y la mejor tierra sin esta fecundidad propia de Dios? Yo podría conocer toda la técnica, manejar toda la estructura del suelo, tener toda la mejor maquinaria para poder sembrar, pero si Dios en definitiva no permite en la naturaleza la lluvia, no permite la luz del sol y demás, esa semilla quizás sí germine, quizás sí se transforme en una plantita, pero que no dará fruto o dará muy poco fruto. Entonces es Dios en definitiva el que permite a través de esta fecundidad, de esta providencia, que sucedan las cosas. Y eso es lo que está diciendo Tomás. Dice, porque esto viene tomado del numeral 1, ¿no? Donde vemos a un Tomás que dice, pues tú solo sin ellos me puedes enseñar perfectamente, o sea, sin los profetas, ¿no? Pero ellos sin ti ninguna cosa aprovecharán. O sea, nos está diciendo que
nosotros sin Dios, o sea, que podamos caer en esa cuenta. ¿No? Yo sé que, bueno, vos que estás del otro lado, probablemente ya hiciste un camino de fe, estás sirviendo en tu parroquia, formás parte de una comunidad, tenés una oración personal diaria, pero también a la vez comunitaria, participás de los sacramentos, etcétera. Entonces, esto que te estoy diciendo quizás es demasiado infantil. Pero en definitiva es bueno recordar, reconocer y reescuchar esto que estamos hablando hoy, ¿no? El que todo depende de Dios. Todo. Todo lo que hacemos. Muchas veces nos pasa, y a mí me pasa, y muchas veces tengo que pedirle perdón al Señor, porque me pasa de ver cómo el Señor, a través mío, hace una obra, que la hace Él. La hace Él, y muchas veces uno se vanagloria y dice, bueno, fíjate, esta persona se convirtió a través de, no sé, oramos y charlamos 5 veces y esta persona se convirtió. Y uno dice, wow, qué buena fue mi oración, qué buena fue mi charla, mi prédica, que esta persona se convirtió. Y uno se da cuenta que es una locura pensar de esa manera, por decir, es Dios el que hizo la obra. Es Dios el que movió ese corazón. Es Dios el que a través de esas oraciones, de esa charla, hizo la obra. Fue Él. Yo sí estuve, puse mi tiempo, la voluntad de ir, de estar, pero en definitiva es Él el que va haciendo la obra en nosotros, en la persona que escucha y en uno que funciona de instrumento del Señor, que se deja mover de manera dócil, ¿no? Entonces, sin Él nada podemos. Lo que está diciendo Tomás, en definitiva, es eso, ¿no? Dice, tú abres el sentido, tú ayudas a cumplirlo, tú das esfuerzo, o sea, tú, fíjate que el numeral 2 de este capítulo 2 habla de eso, ¿no? Eres tú, Señor, tú eres el que hace, tú eres el que da sentido, tú eres el que enciende el corazón, tú eres el que das esfuerzo para caminar el camino, tú eres el que instruyes, tú eres el que alumbra los corazones. Nosotros sí regamos la superficie, vamos a regar la superficie, pero tú eres el que da fertilidad. Nosotros, puede que nosotros a través de una prédica, fíjate el final, dice, ellos dan voces, pero tú haces que el oído los perciba. O sea, para que esta palabra, esto que yo estoy diciéndole a esta persona, vamos a suponer que hay un hermano que está ahí como una esponja queriendo absorber esta enseñanza, estas palabras. En definitiva es el Señor el que da hace que ese corazón sea fértil, sea fecundo. El que hace que estas palabras no sean mera palabrería, sino que se transformen en palabras que toquen el corazón. Eso lo hace Dios, no lo podemos hacer nosotros. O sea, sería una locura pensar que nosotros podemos, con nuestras capacidades propias, hacer aquello que solo puede hacer Dios. Y eso es lo que nos está diciendo Tomás. Vamos a ver el numeral 3, lo que dice. Dice, no me hable pues Moisés, sino tú, Señor Dios mío, eterna verdad, para que por desgracia no muera y quede sin fruto, si solamente fuera enseñado de fuera y no encendido por adentro. No me sea para condenación la palabra oída y no obrada, conocida y no amada, creída y no guardada. Habla pues tú, Señor, pues tu siervo oye, ya que tienes palabras de vida eterna. Háblame para dar algún consuelo a mi alma, para la enmienda de toda mi vida y para eterna alabanza, honra y gloria tuya. Bueno, esto que está diciendo está poniendo sentido a todo lo que venimos diciendo. Y voy a bajar nuevamente para que se entienda todo este contexto. Y lo voy a poner con ejemplos sencillos para que, repito, el Señor quiere que todos seamos santos.
Entonces, sería una locura pensar que la santidad es cosa solo de teólogos, o es cosa solo de gente estudiada, o de gente aprendida, o que la santidad es solo para algunos. No, no, Dios quiere, y lo dice el apóstol San Pablo, se lo dice a Timoteo en su primera carta, le dice, Dios quiere que todos sus hijos se salven, y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y hoy estamos hablando justamente de eso, de la verdad. Que después el mismo apóstol San Juan va a decir en el capítulo 8 de su Evangelio de San Juan, va a decir allá por el verso 31, que solo la verdad nos hará libres. La verdad es la que nos hace libres. Por eso es tan importante la verdad. Pero esto es verdad, que nosotros somos meros instrumentos del Señor, en donde nosotros podemos sí acompañar ese acto del Señor, que el que da fecundidad a la tierra, el que da fecundidad al corazón, el que riega esas palabras que podrían haber sido, si no, palabras vanas, el que da sentido, el que llena ese corazón. Muchas veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que a mí, bueno, me toca servir también en el ministerio de la música, y me ha pasado a veces de no contar con el instrumento, o el sonido del lugar al que vamos por ahí no es el apropiado, y no se escucha como se debiera escuchar, o me ha pasado que ese día la voz está para atrás, ¿no? Y uno pone lo que tiene, pone todo lo que tiene, y Dios completa lo que falta, ¿no? Y terminamos de hacer un servicio y bueno, y bajamos, y la gente viene y dice, qué hermoso, qué ungido, qué profundo, cómo me tocó el corazón. Y uno dice, wow, Señor, es una confirmación más de que eres tú el que da sentido a las cosas, eres tú el que hace la obra. Y más allá de mi incapacidad, más allá de mi falta de equipamiento, o de mi falta de conocimiento, o de mi falta de voz, ¿no? Porque estaba en mi garganta a menos 10, y tú pusiste el 110% para que eso sea un servicio ungido que toque el corazón. Porque eres tú el que toca el corazón, no soy yo. O sea, sería una locura pensar que mi voz, mi canto, ¿no? mi toque en el piano o en la guitarra puedan convertir y tocar el corazón. Y lo he visto y lo he escuchado cientos de veces, por gracia de Dios, como personas dicen, wow, ese pianito de fondo en la oración me cambió mi oración. Y, bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién movió? ¿Quién movió ese piano, esa música, para que toque ese corazón? Fue el Señor. Fue el Señor, no hay ninguna duda. Lo que está diciendo Tomás, que ahora lo vamos a leer de corrido, lo que está diciendo Tomás es eso, ¿no? Es el Señor. Es el Señor, eres tú, Señor. Nosotros hacemos, sí, pero eres tú el que da sentido a las cosas. Eres tú el que pone fertilidad ahí donde no la hay. Eres tú el que pone providencia donde ahí no la hay. Eres tú el que da sentido a esa música, a esa palabra, a esa predicación, a ese anuncio. Eres tú. Eres tú. Y esto completa con lo que dice también el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice, para que nadie se gloríe. O sea, ¿es obra de quién? Del Señor. Para que nadie se gloríe. O sea, sí, pero estuve yo, si yo fui el que predicó, si yo fui el que tocó, si yo fui el que dialogó con esta persona, si yo fui el que rezó. Sí, vos fuiste, pero fuiste usado cual instrumento del Señor para dar sentido a ese corazón. Fue Él el que te usó como un instrumento para poder tocar ese otro corazón. Y vos solo fuiste bien usado, no mal usado, ¿no? En el uso
en el buen sentido de la palabra. No es que fui usado por Dios como si hubiese usado, no sé, de manera mala. No, no, Dios me usó para un bien. Y en ese usarme, en ese ser usado, también mi corazón se convierte. Mi corazón se nutre. Uno puede ser espectador también de las maravillas que hace el Señor. Ver cómo el Señor levanta muertos, cómo hace milagros. Esta persona estaba muerta en vida, no tenía sentido su vida, y a través de, no sé, un par de oraciones o a través de una palabrita, esta persona cambia, se acerca a los sacramentos, empieza a convertir su vida. Y eso es no porque lo hice yo, no, lo hizo el Señor. El Señor le dio sentido. Yo me dejé usar, me abrí, me doné, doné de mi tiempo, doné de mi espacio, de mi vida, para que el Señor pudiera hacer eso. Por eso vamos a leer por última vez de corrido, para ver si nos quedó algo en el tintero. Dice el alma. Después en el capítulo 3 va a hablar Jesucristo, ¿no? Aquí está puesto, ¿no? Tenemos todo este capítulo 3 en el que va a hablar Jesucristo. Pero ahora el alma está diciendo: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Yo soy tu siervo. Dame entendimiento para que sepa tus verdades. O sea, básicamente es este ejercicio, y esta es la parte que quizás nos faltó y con la que podríamos cerrar. Es este ejercicio que debiera de hacer todo creyente, todo cristiano, en el momento de hacer una tarea pedida por Dios. Vamos a suponer que vos estás en el ministerio, en el apostolado de la predicación, o de la coordinación, o de, no sé, la formación, o de la música, de lo que sea, en donde estés. Bueno, que uno pueda hacer este ejercicio, es decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea, decir, aquí estoy yo. Hay un ejemplo que siempre pongo y me gusta porque me encantan los ejemplos, que es el ejemplo del instrumento o el ejemplo del pincel. Yo siempre pienso el mismo ejemplo, y en este Quiero Ser Santo, aquellos que siguen el programa desde los inicios lo habrán escuchado al menos unas 10 veces, porque siempre uso ese mismo ejemplo. Yo pienso siempre en el pincel de aquel gran pintor que pintó la Capilla Sixtina, ¿no? Yo sé que ese pintor debe haber tenido ese pincel preferido, es decir, este es el pincel ideal para hacer este detalle, ¿no? Y si vos o yo hubiésemos sido ese pincel, después de semejante obra, ¿no? Mirando uno desde abajo y decir, bueno, no he tenido la posibilidad de estar ahí presente, ¿no? Viendo eso, pero uno lo puede ver por internet y uno dice, wow, qué maravilla, qué obra impresionante, ¿no? Entonces, uno podría caer en el error, en el engaño de decir, lo pinté yo. O sea, yo soy el pincel, ¿no? Mira, fíjate, ese amarillito, ese rojito, mira ese detalle que pone en ese rostro, esa expresión, lo pinté yo. O sea, yo fui el pincel que hizo eso. Uno se podría equivocar de esa manera, ¿no? Y olvidar que fue ese pintor, ese autor, el que interpretó, creó, formó, forjó semejante obra. Pero esa obra fue formada, fue forjada, fue creada porque ese pincel, de manera dócil, sus cerdas, ponerle el nombre que quiera a la puntita de ese pincel, se dejó usar libremente, dócilmente, para que esa obra de arte fuese creada. Entonces, bueno, el pincel, que tendría que decir, bueno, les presento el autor. Yo solo me dejé usar. Sí, participé de esta obra, es real, participé de esta obra. Sí, yo cuando pusieron ese rojo, a mí el autor me
me sumergió sobre ese óleo y sí, me sumergió y recuerdo cuando pasamos por ahí y yo en las manos de este autor me dejé usar y pintó eso. Sí, sí, es real. Yo participé de esa obra. Fui partícipe, estuve en ese momento. Pero fue el pintor el que hizo todo esto, ¿no? Entonces yo fui entre partícipe y espectador. Yo pude participar, estuve ahí, estuve en ese momento. Pude participar y pude a la vez ver lo que se estaba creando a través de esta participación en donde yo de manera libre y dócil me dejé usar. Ese es lo que pasa con el alma que se deja usar por Dios, con el alma que se abandona a Dios, con el alma que se abaja de toda esa soberbia que muchas veces nos hace creer lo opuesto, ¿no? Creer que nosotros pintamos eso, que nosotros somos los autores de eso. Y muchas veces el pincelito en una actitud de soberbia dice, no, pará, vengan y miren esta obra de ingeniería que he hecho yo. Es una obra de arte, ¿no? Y la he hecho yo la he pintado. Yo soy el pincel. Miren, fíjense, pásenme por no sé, por el escáner que sea, por el proceso pseudocientífico que sea, y van a ver que mis cerdas están llenas de esa pintura y yo pasé por ahí. Claro, sí, pero si no hubiese estado el pintor que movió de manera libre y de manera majestuosa, magistral, te movió vos a este pincelito, o sea, esa obra no se hubiese hecho. O sea, sería una locura pensar que la Capilla Sixtina se podría haber pintado por un pincel sin un autor, sin un pintor. ¿Se entiende? Bueno, ahí de manera sencilla podemos explicar cómo el alma debe necesariamente abandonarse a las manos de este pintor que es el Señor, para que Él pinte su mejor obra. Aquel pincel que quiera pintar, ¿no? Que quiera imponerse y decir, no, acá yo sé total, conozco los colores, yo sé bien lo que hay que pintar, lo voy a hacer yo, ese pincel no va a poder hacer nada. O si pinta algo, será una obra, una obra más, ¿no? Que pasará desapercibida. Ahora, aquel pincel que se deje usar por Dios, que se deje usar por este gran pintor, hará obras geniales, ¿no? Y no solo hará a través de él el Señor obras geniales, sino que será partícipe de espectador en el momento indicado de esa gran obra que hará el Señor. Bueno, espero sinceramente que haya sido de utilidad este contenido de hoy, en donde hablamos de estas verdades. Lo voy a poner otra vez en pantalla. Cómo la verdad habla dentro del alma sin sonido de palabras. Esto que, como para cerrar, cuando el alma se deja usar, ¿no? Esta alma que se abandona y se deja usar, no hace falta palabrerío, ¿no? No hace falta demasiado. Es decir, Señor, aquí estoy, me abandono a tus manos, soy ese pincelito que quiere ser usado, que se quiere dejar usar. Pinta tu mejor obra. Pinta tu mejor obra. Sorpréndeme, Señor. Quiero ser espectador de tu obra. Bueno, que sea, como decíamos recién, para beneficio y gozo de tu alma, que lo puedas compartir. Saludamos a todos los hermanos de RCC Argentina, de Red Carismática Multimedia, de Rincón de Apologética Católica, de mi canal de YouTube Palabra Santa Franco Pese, para que, lo puedas también, si querés, compartir, dar a conocer. Esto es libre, gratuito y para todos. Que Dios te bendiga abundantemente. La próxima semana nos vamos a reunir en este mismo lugar para hacer esto que se llama Quiero Ser Santo. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Chau.